Mi universidad, mi espacio, mi tiempo. Universidad Santander. Y es ahora un honor para mí presentarles al doctor Carlos Álvarez de Zayas, eminente científico de la educación y doctor honoris causa de la Universidad Santander. Serían necesarias muchas páginas, doctor, para hablar de la trayectoria de usted, así que como un pequeño homenaje a su persona, trataré de hacer una presentación esperando que resulte justa en su dimensión. El doctor Carlos Álvarez de Zayas, eminente científico de la educación, es una de las figuras más prominentes de la investigación educativa en Latinoamérica. Es físico de profesión, doctor en ciencias de segundo grado, doctor en ciencias pedagógicas, fundador del doctorado en ciencias pedagógicas en Cuba y de su Tribunal Nacional de Grado Científico para otorgar el título de doctor en ciencias pedagógicas para la educación. Ha sido asesor principal del Ministerio de Educación de Cuba durante más de 30 años, fundador de la idea de la creación de la red de centros de estudio de educación superior en las universidades cubanas y formador de muchas generaciones de doctores en ciencias de la educación en toda Latinoamérica. Posee en su haber más de 25 libros escritos sobre temáticas relacionadas con la educación, la metodología de la investigación y la didáctica. Se destaca entre los más leídos y utilizados en múltiples investigaciones su maravilloso libro reeditado más de 10 veces, La escuela en la vida, didáctica. Ha hecho importantes aportes a las ciencias de la educación, especialmente su teoría de los procesos conscientes, que ha servido de base e inspiración en múltiples tesis de doctorado y maestría en Iberoamérica, así como estudiantes y docentes de educación. Poseedor de disímiles distinciones y condecoraciones como científico y maestro, ostenta en este momento y para orgullo de esta Casa de Altos Estudios el título de doctor honoris causa de la Universidad Santander. Actualmente y desde hace varios años reside en Estados Unidos y Bolivia, desde donde sigue escribiendo libros y formando generaciones de profesionales de la educación desde su centro de formación al CIE, Consultores Pedagógicos, del que es presidente internacional. Es un honor para este congreso contar con la presencia del doctor Carlos Álvarez de Zayas, el maestro de maestros en Latinoamérica, con impactos incalculables en su haber como investigador y científico, que ha accedido muy amablemente y de forma totalmente desinteresada a compartir su sabiduría de más de 80 años de vida, su experiencia y su sapiencia con este grupo de maestros que día a día dan lo mejor de sí por la educación y tienen en personas como el doctor Carlos Álvarez de Zayas un ejemplo a seguir para contribuir al desarrollo de la educación y a la formación de las nuevas generaciones. Llegue a usted, maestro de maestros, nuestro más sincero agradecimiento por su entrega desinteresada y la contribución que hace desde su teoría y sus afectos a nuestro gremio de educadores e investigadores educativos, y en especial a la Universidad Santander. Disfrutemos y continuemos aprendiendo lo más posible del doctor Álvarez, ahora con la fortuna de su presencia en este 15º Congreso Internacional de Educación UNISAN 2022, con su conferencia titulada La educación desde lo complejo. Bienvenido siempre, doctor Zayas. Adelante, cedo el micrófono. Buenas tardes a todos los colegas, al amigo, compañero y señor rector, que como tal, como amigo, nos saludó, a Pedro, a Teresita, con los cuales tenemos años de trabajo. Teresita fue una de mis mejores estudiantes en el doctorado y que nos une el lazo afectivo de decenas de años. Nosotros, como ahí se plantea, es la educación desde lo complejo. El proceso de formación del ser humano a partir de una concepción compleja. La ciencia es el sistema de conocimiento acerca de la naturaleza, la sociedad, su cultura y el pensamiento, que es el instrumento fundamental para la solución de los problemas que enfrenta el hombre en su relación con su medio. Ahora bien,
esa ciencia en términos de su desarrollo. ¿Cómo puede ser que yo me vea? Pero que salga ya. Ajá, perdón. Ha tenido 4 etapas fundamentalmente, que ahí se explicita. Un enfoque escolástico, un positivista, un postmodernista y el holístico y dialéctico que estamos desarrollando. El enfoque escolástico es la que se fundamentaba en el esclavismo y la etapa esclavista feudalista, donde imperaba fundamentalmente los elementos no vinculados con la materialidad, con el hecho, y todo lo que se producía se facultaba como un elemento extraordinario. Algunos lo asociaban con Dios. Esta manera era consecuencia de un proceso productivo de naturaleza personal, donde el individuo solo trabajaba en la tierra produciendo y ciertos productos que tenían una utilización inmediata en un contexto muy restringido. A ese sistema feudal esclavista, las ideas eran sencillamente, primaba solo lo divino, lo religioso. Sin embargo, se producen las primeras revoluciones, ellos ven y a mí, se producen las primeras revoluciones industriales, las revoluciones mecánicas, termodinámicas, en que la ciencia ya empieza a adquirir determinada personalidad propia, buscando una relación de causalidad inmediata. Nosotros siempre ponemos el ejemplo que si uno tiene un objeto en la mano, lo suelta, no se cae, no por palabra de Dios ni de divinidad, sino sencillamente porque hay una fuerza de gravedad que lo acelera hacia la caída, hacia la superficie de la Tierra, y eso se da de manera obligatoria. Y entonces la ciencia, los científicos, es sencillamente encontrar un elemento preciso de caracterización del comportamiento. De igual forma, los fenómenos mecánicos, los fenómenos como ahí se muestra una locomotora que empezaba a transformar el contexto de la Tierra y que empezaba a precisar la existencia de ciencias que eran objeto de aprendizaje en la escuela. Asimismo, pues se empezaron a precisar en libros, generalizando las ideas de los distintos científicos de esa primera etapa, que nos permitía hacer más masiva el aprendizaje. Ahora bien, hay un momento en que ninguna de las ciencias existentes, de la mecánica, la termodinámica, la química, entonces era capaz de empezar a explicar con rigor ya a principios del siglo determinados fenómenos que se iban produciendo en el micromundo. Y así surge el principio de certidumbre de la física, en el cual no se tenía una certeza absoluta de qué fenómeno iba a producirse y en qué dirección y en qué sentido. Y eso empezaba a cuestionarse el rigor de la ciencia o la razón de ser de la ciencia. Y empieza a surgir una cierta interpretación de la realidad física, porque la luz
que tenía hasta esos tiempos un comportamiento ondulatorio, una onda electromagnética. Sin embargo, la luz llegaba en el fotón, en el cuanto, llegaba a comportarse como un corpúsculo y se va entonces concibiendo una determinada precisión científica en el así llamada mecánica cuántica en el 25, donde los objetos ondulatorios se comportaban como partículas y las partículas a su vez se manifestaban en un cierto comportamiento ondulatorio. Es decir, empezaba a haber una duda de una dualidad que era y no era a la vez. Esa lógica de pensamiento se adquiere una dimensión trascendente, sobre todo ya a finales del siglo XX, con la introducción de toda la revolución digital en las computadoras, los celulares, en el cual la lógica del pensamiento clásico, mecanicista, de una sola concepción, perdía razón de ser. Entonces surge un nuevo enfoque de comprensión de la realidad que incluye lo sistémico, es decir, la relación entre un conjunto de elementos que vinculados entre sí conforman una unidad, un sistema, que la interesante es que cada elemento de ese conjunto es portador del todo. Y eso es lo que le da un sentido holístico y holográfico. Es decir, no solamente que el sistema expresa un todo y que cada elemento del sistema expresa a su vez el todo, sino que incluso surge una nueva manera de ver la realidad, que es lo dialéctico, que es ser y no ser a la vez. Es decir, es bueno y es malo, es blanco y negro, y que todo eso se da en una sola unidad, en un solo sistema. Y de ahí empieza a concebirse el enfoque complejo en la caracterización de la realidad material. Esa dialéctica expresa que el objeto de estudio está conformado por múltiples componentes que conforman una unidad. Sin embargo, se relacionan entre sí en forma contradictoria y complementaria. Es decir, se oponen, pero además el uno sin el otro no pueden existir, se complementan. Y todo esto nos lleva a hacer una sistematización de lo dialéctico. Son iguales los objetos, son diferentes. Los dos existen a la vez y no hay uno primero, sino que cuando existe el uno, existen los dos. Los elementos que son, que conforman esa unidad, que son contradictorios, es la fuente del desarrollo. Es decir, es el que genera el comportamiento causal del objeto en su dinámica. Lo interesante es que en ese movimiento que se van produciendo cambios cuantitativos, llegan momentos en que hay cambios de cualidad. Ese momento de cambio de cualidad es cuando se logra una determinada acumulación que se llama la medida. Y la medida es cuando se pasa de una cualidad a la otra. Lo interesante es que esa cualidad, de alguna manera, se niega la anterior y se parece más a la que existía en un proceso anterior. Es decir, que el desarrollo se produce como consecuencia de la negación a la situación actual en la lucha entre los elementos opuestos, pero que de alguna manera se parece en alguna medida a la condición inicial del desarrollo. Y lo analítico que es que en toda esa concepción se va
acumulando todo ese proceso. De modo tal que cuando caracterizamos la personalidad del ser humano como característica, con sus características fundamentales, desde un enfoque complejo, es decir, desde un enfoque holístico, dialéctico, complejo, hay 6 elementos que queremos revelar como esencia de qué cosa es la personalidad del ser humano. Hay una dialéctica entre lo material y lo espiritual. Ahora, lo espiritual no se queda solo para lo religioso, sino que lo espiritual existe porque existe lo material. Es decir, el niño, esa personalidad que nosotros formamos como maestros en las aulas y en el contexto que sea, es portador de su cuerpo, pero además científicamente decimos que es portador de la espiritualidad, es decir, que nosotros estamos obligados a formar la espiritualidad del niño como una dimensión de su personalidad. De igual forma, ese niño existe como individuo porque forma parte de un colectivo social. Es decir, sin individuo no hay sociedad y sin sociedad no hay individuo. Y esa obligatoriedad de existencia de elementos que son opuestos, pero que se complementan de manera obligatoria, es lo que le tiene que dar un nuevo enfoque a todo el análisis que nosotros hagamos cuando estudiamos el desarrollo de la sociedad y dentro de la sociedad de la pedagogía, que es la formación de la personalidad. Bien, es el proceso de la ciencia que estudia el proceso de formación de la personalidad. Y lo objetivo y lo subjetivo. Es decir, lo objetivo es porque existe en la realidad y lo subjetivo es porque el sujeto se lo representa en su mente ese aspecto que está estudiando. Lo interesante es significar que sin lo subjetivo no existe el objetivo. Usted dirá, bueno, la mente, el alumno observa un objeto y lo refracta en su mente. Sí, pero lo refracta en su mente porque existe en la realidad y existe en la realidad porque lo refracta en la mente. ¿Y qué primero? ¿Lo objetivo o lo subjetivo? No tiene sentido hacer esa pregunta. Los dos son, desde que existen, en la realidad. Quiere decir que estas seis dimensiones de la realidad que nosotros vamos a aplicar al desarrollo de la personalidad del escolar están presentes siempre con un carácter obligatorio. Es decir, el niño que está ahí sentado con su cuerpo es un espíritu que hay que formar. El niño que está sentado ahí individualmente forma parte de un colectivo del aula, de la escuela, de la ciudad, del país, en fin, de la humanidad. Es decir, que lo social está siempre presente cuando estamos estudiando a ese escolar que está aprendiendo. Y por último, no nos olvidemos que no es solo que repita una fórmula o un concepto, sino que estamos formando valores, sentimientos, a la vez junto con los otros. Es decir, no es que haya una asignatura para formar espíritu, no. Los valores, los sentimientos, lo estamos formando cuando se estudia matemática, cuando se estudia física. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es otra cosa, ese es el método. Bien, esa es la caracterización de la personalidad que estamos viendo. Pero bien, lo interesante es que como ya se caracterizaba desde hace siglos en la cultura asiática, los dos elementos opuestos, el yin y el yang, no solamente son distintos, están siempre juntos, sino que de alguna manera cada uno de ellos tiene parte de lo anterior. Es decir, el blanco tiene
el punto negro y el negro tiene el punto blanco. Es decir, son distintos, sin duda. Están siempre unidos, pero se crean, existen, porque de alguna manera él es portador en determinada cantidad del contrario. Y es justamente esa relación dialéctica de opuestos y complementarios el que es la esencia del desarrollo del proceso. En el caso que estamos estudiando, el proceso de formación de la personalidad, la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la didáctica. En resumen, de la observación de las actividades de los hombres se aprecian dos tipos de actividades, el aprendizaje y la enseñanza, que desarrollan dos tipos de individuos, el estudiante y el profesor, y a la vez se aprecia también una actividad sobre un objeto, el contenido de la materia. Es decir, que gracias a la actividad que llevan a cabo los dos sujetos sobre un mismo objeto, el contenido, que se relaciona el aprendizaje de la enseñanza, es que se logra desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, este enfoque complejo, dialéctico, es el que nos permite entonces estudiar que la relación enseñanza-aprendizaje, alumno, profesor, se va produciendo en esencia a partir de este enfoque complejo como elementos opuestos, complementarios, en el cual cada uno de ellos portador, en alguna medida del contrario. O sea, el niño de alguna manera es portador de la enseñanza y el maestro es portador en buena medida del aprendizaje. Y todo este enfoque complejo es el que nos permite aprender en esencia las características de el proceso como tal. De modo tal que cuando estudiamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, el PEA, como objeto, nosotros ya desde el primer periodo escolástico ya se empezaba a hablar de un cierto contenido que había que ofrecerle al estudiante. Pero ese contenido, si no está vinculado explícitamente con el método, la forma y el medio, que son los componentes operacionales del proceso, pierde sentido. Es decir, que el contenido existe a través del método y con ayuda del medio que se enseña. Sin el método y sin el medio, el contenido no existe. Todo parte de la necesidad que se tiene de la precisión de la realidad, de la necesidad de esa realidad en su aprendizaje. Y ese es el problema. Pero el problema, sin el vínculo con lo que se aspira a alcanzar en la transformación de la personalidad del escolar, que es el objetivo, tampoco tiene sentido. Entonces, obsérvese que cada elemento que caracteriza el proceso de enseñanza-aprendizaje, cada componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, con esos componentes, que es el objeto, el contenido, el objetivo, el método, la forma, el medio, el problema, el resultado y la evaluación, todos ellos están siempre presentes en el desarrollo del proceso. Y aquel que quiera hacer didáctica, que quiera hacer pedagogía, que quiera formar la personalidad del escolar, tiene que tener en cuenta que todos estos elementos están relacionados entre sí. ¿De qué manera? Opuestos y complementarios, es decir, dialécticamente. Entonces, la cuestión estriba en estudiar la dialéctica del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando enseñamos como objeto la matemática de un grado y que lo constatamos a través de una evaluación, el resultado alcanzado y esa dialéctica entre lo que yo quiero alcanzar, el objetivo, con qué voy a trabajar el objeto, qué se va a transformar en la personalidad del escolar, el resultado a través de la evaluación, es imprescindible que esté vinculado dialécticamente, o sea,
a través de procesos de contradictorios y complementarios con el contenido, el problema y los demás componentes operacionales, que es el cómo, el método, dónde, forma y con qué, que es el medio. Y cuando ese rumbo de vínculo dialéctico es lo que nos permite entender en esencia el desarrollo de la didáctica y sobre todo de la pedagogía, si queremos formar ciudadanos conscientes, sujetos, seres humanos que se desarrollen. Bien, creo que ahora hay unos minutos de preguntas o debate. Sí, doctor. Muchas gracias por compartir. Es una delicia escucharle. Tengo algunas preguntas en el chat. Voy a iniciar. Nos plantea la doctora Teresita, en sus libros explica de forma permanente la teoría de los procesos conscientes, cómo se podría ver la importancia de esta teoría fundamentada por usted en la actualidad. ¿En qué consiste esta teoría y cómo se puede interpretar desde la complejidad? Bueno, la teoría es la complejidad. Es la teoría de la complejidad aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y en qué consiste? Primero, en analizar el objeto en sus distintos elementos que lo constituyen. Esos son sus componentes. Ahora bien, lo segundo es darse cuenta que la caracterización de la dinámica de ese objeto, de ese proceso, está en no solamente decir cuáles son los componentes, sino qué relaciones hay entre ellos. Bueno, ya después de la Edad Media, ya la ciencia empezaron a buscar relaciones. Fuerza igual a masa por aceleración. La velocidad es espacio entre tiempo. Ya desde el siglo XV, XVI ya había relaciones. Ahora, la naturaleza de esas relaciones es lo que le da la novedad a este enfoque complejo. Que esas relaciones son entre elementos que se oponen, o sea, que tratan de excluirse, pero al mismo tiempo se complementan, que el uno sin el otro no pueden existir. Fíjese eso. Es decir, que la evaluación sin el objetivo no existe. Bien, pero el objetivo precisa la evaluación y la evaluación condiciona el objetivo. Y entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues no sé, los dos a la vez, porque tratar de encontrar una respuesta es sencillamente intrascendente. Entonces, ¿quién es más importante, el maestro o los estudiantes? Los dos. ¿Y cuál es el primero? ¿Cuál es el que entra en el aula primero? Depende de la característica que se vayan dando. Lo importante es darse cuenta que el desarrollo del proceso surge como consecuencia a partir de un enfoque complejo en que es dialéctico, que es holístico. El holístico, un poquito voy a decir, cada elemento es portador de todo, quiere decir holístico. Es decir, el estudiante es el persona, es el grupo, es el aula, es la escuela, es la sociedad. Es decir, lo holístico, el todo, está presente en cada uno de los elementos. Y el que no esté consciente de eso, pues no sabe guiar un proceso tan complejo como es el proceso de enseñanza, aprendizaje. Y no solamente lo holístico en el sentido del todo, sino lo gráfico, es decir, que el elemento es portador a su vez del todo. Y de nuevo otra vez, que es primero. Todo eso se da junto a la vez. Quiere decir entonces que los maestros a veces desperdiciamos mucha energía pensando qué es primero y qué va después, en lugar de concentrarnos en el todo. ¿Es correcto? En el todo, que a su vez se expresa en la parte. En las partes, es porque correcto. No es que el todo excluya la parte, sino que el todo sin la parte no tiene sentido. Y la parte sin el todo
tampoco. Es correcto. Bien, segunda pregunta. ¿Qué importancia le confiere a la dialéctica y la complejidad en la investigación educativa? Porque la esencia de la investigación es encontrar la dialéctica en el objeto de estudio que uno esté desarrollando. Y en este caso, la didáctica estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la dialéctica está en caracterizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo se va formando el escolar a través de los contenidos propios de las materias. Pero en el caso de nuestra conferencia de hoy, que es lo pedagógico, cómo se forma la personalidad del escolar a través de la influencia de toda la sociedad, en donde la escuela juega un papel primordial, pero no es ajena a las relaciones con los padres y a las relaciones de todo el contexto social. Y esa dialéctica, que no es fácil de entender, que realmente es bien difícil. Por eso la broma ahí me pregunta, ¿cuál es la relación entre lo complejo y los métodos de enseñanza interdisciplinar? La dialéctica, lo complejo, se expresa en que la prioridad que uno da es siempre la que en cada momento sea necesario de acuerdo al objetivo total y el elemento específico. En esa relación de lo específico y la totalidad, en una vinculación constante, es la que el maestro y después el alumno tiene que irse desarrollando. Bien, leo la siguiente pregunta. La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es parte del propósito del maestro en el desarrollo del mismo. Es decir, formaría parte estructural para poder transmitir conocimientos y despertar el interés en los estudiantes. Es imprescindible que encuentre la esencia de lo complejo en lo que él esté desarrollando. Y es bueno y es malo a la vez. Bien. Que mientras más bajo, más subo. Y mientras más subo, más bajo. ¿En función de qué? Del desarrollo del ser humano, de la totalidad. Ok. Yo me acuerdo cuando la primera vez que estuvimos hablando de eso en la exposición nuestra con el compañero rector. ¿Te acuerdas? Cuando me entregaron el diploma. Y pues yo no entiendo nada. Pues es lógico que yo, que estoy en eso hace 80 años, pues estoy creyendo que estoy empezando a entender. Bien. Déjeme trato de continuar leyendo porque no está... Okay. No está desplazándose mi pantalla, me disculpo. Ok, aquí tenemos. El contexto es el punto esencial para saber qué enfoques, herramientas y metodologías usar desde su punto de vista, doctor. El contexto. Sí. El contexto es un elemento del objeto. La metodología es la manera en que yo desarrollo el proceso, que sea capaz de expresar a la vez esos elementos contradictorios. Okay. Es decir, yo no priorizo un elemento de la dialéctica. ¿Qué es más importante, los padres o los hijos? ¿Y el cual voy a priorizar? Los dos, en lucha y complementación, porque los niños no dan lucha ninguna. Pregúntale a los niños sobre los padres, no dan lucha ninguna. Yo voy a cumplir 60 años de matrimonio dentro de unos días. ¡Qué felicidad permanente! Bien, doctor. Y vamos a cumplir 60 años. Bien, doctor. Qué difícil es. Salud, enfermedad.
por ejemplo, los médicos, salud, enfermedad. Esto es absolutamente saludable. No, no. El ejercicio es imprescindible, sí. Por lo tanto, hay que estar Doctor, todo el día haciendo no le ejercicio. entendí, doctor. ¿Lo puede repetir? Porque no entendí nada esa parte. La de los 60 años o la de ejercicio. De la felicidad permanente. Y permanente. Sí, señor. Bien. No estoy exagerando, es así. Son 58 años. 55 años, bueno, casi bueno. Exagero un poco. Bien, doctor. Bueno, algo más que nos quiera compartir, porque hay muchas felicitaciones en el chat y yo no quiero interrumpirle. Algo más, pues desde su experiencia, doctor, hacia nosotros que estamos en las aulas y que a veces se nos hace tan complicado esta cuestión de la dialéctica y de tratar de determinar y nuestro luchar diario por tratar de identificar qué es lo importante. ¿Qué diría usted? ¿Qué es lo importante? Yo sí le voy a hacer una última pregunta. Lo más importante, una última pregunta. A ver, señor rector. Estamos frustrados, nos sentimos cansados, estamos enojados, no entendemos nuestro sistema, nos lo cambian, nos dicen que tenemos que desarrollar estos esquemas, no nos entienden. Tenemos colegas que nos aportan, pero este aporte que nos dan no nos sirve. ¿Qué es más importante para nosotros? Darle al estudiante, darle a la personita o a la persona lo que requiere, necesita, dárselo a los padres, dárselo a la institución, dárselo a la nación, porque si no, el que queda mal es uno. ¿Cómo lograr desentrañar esta parte en la didáctica, en la educación, en el entorno, en la pertinencia? Punto. A través de las relaciones que se van produciendo entre cada uno de esos elementos. Yo tengo un conjunto de alumnos y el maestro. En esa relación alumno-maestro, en el cual no hay uno primero y otro después, sino que son todos, y en el cual yo lo que quiero formar es la personalidad de cada escolar, no solamente que él se aprenda de memoria, o él o ella, un concepto y lo repita, sino que lo aplique, pero sobre todo que lo aplique para resolver los problemas y sobre todo problemas que de alguna manera puedan ayudar al desarrollo de la sociedad, al desarrollo del país, y todo eso lo va formando el mismo maestro. Es decir, que lo individual y lo social, lo personal y ¿cómo se llama? Y lo nacional se van dando en conjunto con cualquier contenido de que sea la materia. Todo radica en el cómo, el método, que vaya desarrollando el profesor en ese intercambio alumno-profesor permanente, en donde no hay un primero, sino es los dos a la vez. Bien. Le preguntan, doctor, ¿cómo podríamos aplicar la dialéctica en y después de la pandemia con el alumnado? Porque lo que cambia es el medio, pero no la esencia de lo que estoy dando. Es de ser el medio, y ahora es con ayuda de la tecnología, en un grado mayor que la actividad presencial. Pero la esencia de los objetivos y la transformación de la personalidad, ese se mantiene. Entonces, el método, claro que tiene que cambiar, en correspondencia con un cambio en el medio, para lograr el mismo objetivo, con esos mismos contenidos. Es decir, que la dinámica metodológica es la que cambia para lograr la más trascendente. En ningún momento hay una pasividad o una disconformidad. Aquí lo que hay es un cambio metodológico y de los medios. El contenido se mantiene y los objetivos pueden ser hasta superarlo, como ya se veía en otras intervenciones anteriores.
Bien, doctor. Tiene muchísimas manifestaciones de cariño en el chat. La doctora Teresita le dice: mil gracias a mi querido profesor, siempre aprendo con cada palabra, con cada reflexión suya. Son incontables las palabras de agradecimiento, las palabras de felicitación. Realmente todos quienes hemos intentado ser alumnos en didáctica y ser docentes en didáctica, realmente seguimos toda su teoría y es algo que, como usted dice, puede cambiar el método, el medio, pero la esencia está ahí. La esencia está en el campo. Exacto, exacto. ¿Alguna reflexión final, querido doctor Álvarez de Zayas, que para mí ha sido un honor conducir esta sesión para usted? Saludar a mi querida alumna Teresita. Bien, bien, doctor. Bueno, y a ¿cómo se llama? Pedro también. Pero yo quiero más a Teresita, ¿para qué te voy a decir? Bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario de cierre, doctor Navarro? Pues felicitar nuevamente a nuestro querido colega, nuestro doctor, a nuestro doctorado honoris causa. Se merece 1000 doctorados honoris causa. La verdad, ha dado grandes aportaciones a la humanidad a través de todos sus procesos educativos y de didáctica. Es un ser humano 100% pleno, lleno, lo acaba de expresar en su entorno familiar, en su vida de desarrollo y sus esquemas. Y pues, así como lo dice claramente, es muy preciso. Tengo también capacidades de decirle a Teresita: te amo, te quiero más que a Pedro. ¿Por qué? Porque tiene capacidades de decisión, de saber lo que es bueno y lo que es malo. Y la reflexión es que nos estás dando lecciones de ser entrones, capaces y seguir luchando y esforzándonos por la humanidad, por el ser humano, para crear buenos profesionistas y buenos gobernantes, porque eso es lo que necesitamos. Tenemos unas leyes que nos obligan a seguir y esto simplemente la manera para poder mejorar es a través de la educación, la pertinencia, los procesos propios, la didáctica y todos los esquemas que tenemos. Siempre contigo, Universidad Santander es tu casa y eres precisamente uno de los grandes decanos de Universidad Santander. Gracias, doctor. Abrazo grande y cariño. Gracias, doctor Navarro. Doctor Alfonso, ¿algún comentario para el doctor Álvarez? Sobran los comentarios. Yo creo que Carlos ha sido y será siempre el maestro de todos nosotros, y de hecho es el libro que más se consulta en los programas de maestría y doctorado de nuestra universidad. Es decir, aquí deben estar presentes aproximadamente la gran mayoría de los asistentes. Han recibido el beneficio de la bibliografía, de ese conocimiento, de ese caudal que usted nos ha entregado y que va a perdurar por los años de los años. Es decir, no se trata de sembrar nuevos términos de moda, sino saber didáctica. Y algo muy importante que siempre hemos aprendido de usted es lo que siempre mencionamos todos los maestros, que el docente instruye con lo que sabe, pero educa con lo que es. Y usted a muchas generaciones no solamente lo ha educado con su conocimiento, sino con su modo de actuación, sino con sus valores. Y yo creo que es un paradigma para todos nosotros, los que directamente o indirectamente hemos recibido esa sapiencia suya, nos hemos apoderado de ella, porque usted no solamente nos regala un libro, usted no solamente nos entrega un conocimiento, sino que nos entrega un ejemplo. Y hoy en día el maestro debe enseñar también con el ejemplo. Debe ser un ejemplo a seguir. Es cierto que el método, los medios, la forma cambian, pero lo que yo creo que también debe cambiar en la actualidad es el ejemplo del docente. Que el docente se convierta en un paradigma para el estudiante, no solamente por el conocimiento, aunque es importante, sino también que lo cognitivo y lo volitivo vayan a la par e impacten en las futuras generaciones. Gracias, maestro doctor Carlos. Eternamente siempre estaremos agradecidos de usted. Muchas gracias, doctor Álvarez de Zayas. Un honor haberlo tenido con nosotros. Muchas, muchas gracias. Reciba un abrazo fraterno de Universidad Santander.